La información es poder. Conseguir una información o crearla y difundir un rumor a conveniencia es una práctica tan antigua como el lenguaje mismo. Hola. Así es. Los pueblos, los imperios y los estados se han constituido gracias al hábito de observar, de escuchar y de saber lo que han necesitado en el momento indicado. La migración es un concepto muy grande, es un concepto paraguas donde caben procesos diferenciales muy grandes, ¿sí? En la migración cabe la que es por violencia, entonces se llama desplazamiento forzado. Nosotros lo llamamos destierro porque es un auténtico destierro, es un desarraigo trágico. Estamos hablando de migración económica, migración por estudio, migración temporal, migración que llamamos estacional. Es que se hace y se reproduce cada vez por épocas de cosecha, por épocas de producción, etc. Y hay una que llamamos la itinerancia y la itinerancia ha sido muy frecuente en términos, por ejemplo, nosotros, que tiene que ver con los peones y con los jornaleros nuestros del departamento del Quindío, y allí donde se recogen cosechas, que particularmente son trabajadores, y eso es una diferencia importante, urbano-rurales o rurales-rurales. Los rurales-rurales viven de itinerancia en itinerancia, de finca en finca y de cosecha en cosecha. Hoy vemos que los poblados que tenemos acá, que fueron múltiples factores que promovieron ese poblamiento, uno de ellos fue la minería, nuevos territorios, después la agricultura, y donde estamos somos una amalgama cultural. No solamente fue Antioquia, sino que también llegaron personas del sur, del Cauca, y aquí ya teníamos asentamientos indígenas. O sea, aquí ya había una población, ya teníamos asentamientos. Entonces, cuando llega un grupo de personas y la población aumenta, pues debe aumentar la frontera, llamémosla urbana, pero también la frontera agrícola. Entonces, cuando se aumentan esas fronteras, se empiezan a afectar los ecosistemas naturales. Y eso genera que un bosque o un parche de bosque, un ambiente que lo tenía totalmente conectado, se empiece a fragmentar y empieza un modelo de islas y entre ellos empieza a generar un aislamiento genético. No tener esa conexión de un lugar con el otro impide mi reproducción y un flujo genético. Entonces acá debemos de ver ese componente genético, la diversidad genética, que lo tengo acá, se interrumpe. La migración, sin duda alguna, tiene que ver mucho con el principio del nomadismo, una característica fundamental que ha tenido el ser humano desde que existe. El emigrar de un lado a otro tiene diferentes connotaciones. El ser humano migraba por condiciones climáticas, migraba por condiciones económicas, productivas y por condiciones, obviamente, en el marco de estos elementos de comodidad. Esto no ha cambiado y aunque nos hemos vuelto muy sedentarios en muchos sistemas y es normal porque tú te debes asentar en un determinado punto de tu vida, es claro que siempre el ser humano está visionando un poco dónde puede encontrarse mejor, dónde estar mejor. Y no sé por qué extraña razón, generalmente vemos que estamos mejor donde están los demás. Estamos mejor en otro lado. Y con el tiempo he aprendido a reconocer y a aprender que finalmente yo no estoy donde yo quiero. Yo estoy donde Dios me ha puesto y como dirían los que trabajan una connotación diferente a la espiritual mía, yo estoy donde el mundo me necesita. Los principales motivos de mi migración a Chile, primero buscando mejores oportunidades laborales que no tenía en mi ciudad natal y también mejorar mi calidad de vida. Debido a que allá me movía siempre trabajando en el sector gubernamental, que era un periodo de trabajo muy corto y eso pues afectaba mi estabilidad laboral y profesional. Entonces me vine para este país porque una prima me abrió las puertas que vivía acá hace ya varios años
colombiana también, me abrió las puertas de su casa y me radiqué acá en el año 2014. Puedo decir que he tenido suerte, sí, totalmente. Puedo decir que la mano de Dios siempre ha estado presente en mi vida, o al menos así yo lo creo, y por esa razón han venido cosas hacia mí eh, para hacer trabajos dignos y con respecto aún más la bendición de poder hacer lo que amas. El trabajo es una actividad física o intelectual que se realiza a cambio de una remuneración económica. Es fundamental para la supervivencia de los seres humanos y también para el desarrollo de una sociedad tal y como la vivimos. Algo que también que llegué a lo que me enfrenté fue que se me venció mi permiso de trabajo. Y entonces estuve 3 meses sin poder, pues como trabajar legalmente, porque acá para todo. De hecho, me llamaron de Azteca, la única vez que me llamaron. Y entonces yo me emocioné y dije, ya, entonces no, que para un personaje, pásame tus papeles. Y yo no tenía, entonces fue como el primer, no puede ser, pero tenía que comer, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en lo que salen los papeles, me metí a trabajar de hostess a un bar que se llama Arctic Bar. Alterno, quedé en una compañía de teatro con la UNAM. Entonces yo trabajaba de jueves a sábado en las noches y luego me iba a ensayos. O sea, yo me iba recuperando el miércoles de todo el trabajo y el jueves otra vez estaba trabajando y fueron pues meses muy duros. Al llegar a este país, siendo un país nuevo y no conociendo absolutamente nada, tuve que hacer múltiples trabajos para poder sustentarme. A lo largo de mi vida he aprendido muchos oficios y gracias a ello pude vivir de manera digna durante ese primer periodo de mi vida en este país. Y pues trabajé en una peluquería como manicurista, también trabajé en un bar, café, y pues pude vivir y empezar a ahondar a todo esto, lo que era la vida nueva a la que me estaba enfrentando. En algún momento llegó alguien y me vio, me reconoció por mis redes sociales y me linkeó con personas que ya trabajaban acá con arte, con comerciales, con televisión, y empecé a hacer casting y a hacer esos primeros trabajos, los cuales fueron maravillosos. Uno entiende que el orgullo en este país se construye desde el suelo y como a todos nos ha tocado que ir a rebuscarnos, a trabajar, porque aquí no es fácil. Acá hay un sistema brindar unas garantías de seguridad, de bienestar, pero tú entras a un ritmo de vida que aquí es donde entiendes de que el tiempo es oro. Es tanto que te lo cuantifican y te lo pagan por hora. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, muchas experiencias, tanto en el invierno como en el verano, como en el otoño, como todo lo ha guerreado acá. Y lo he enfocado, las ganancias que he tenido del duro trabajo, porque uno trabaja acá hasta 80 horas semanales, ¿sí? Y es con el propósito de armar esta cadena, este canal comercializado de productos agrícolas, porque se necesita inversión para movimiento de muestras, compra de registros. Hay muchas cosas que de pronto de trasfondo no es simplemente decir es que lo hago. Hay muchas historias de vida, ¿no? Hay las personas que han sido exitosos, que el colombiano es muy recursivo, el colombiano es muy entrador, es una persona que no le huye a las responsabilidades, al trabajo. Hay una cosa que se dice siempre en el exterior, los colombianos somos una maravilla de a uno en uno. Cuando nos juntamos muchos, entonces se nos vienen los problemas que desafortunadamente cargamos, ¿no? Nos polarizamos, entonces yo soy de esta línea, este otro es de esta otra línea. Yo soy de la costa, el otro es del interior. Ese tipo de cosas desafortunadamente las reproducimos mucho en el exterior. Pero somos muy solidarios, nos apoyamos unos a otros, somos personas que estamos dispuestas siempre a ir un poquito más allá.
En ese sentido, pues hay historias exitosas y hay también historias que no lo son tanto. Desafortunadamente, las personas que quieren acortar los caminos, ¿no? Las personas que quieren saltearse la ruta, entran en alguna cosa que no deben, se juntan con quien no deben, y esa clase de cosas dificulta. Entonces yo diría desde el punto de vista humano, mi experiencia como cónsul en otros países, que los colombianos somos nuestro mejor amigo y somos nuestro peor enemigo. Entonces, esa es una situación. Es difícil, pero si no fuéramos capaces, no habría tantos colombianos en el exterior. Pues yo viví los primeros 18 años en Pereira, una crianza netamente pereirana. Oíamos Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas bueno, y estábamos como entre cafetales y fincas y esta fue la infancia. Y yo me fui, realmente el viaje inicia cuando me fui a vivir a Bogotá a estudiar artes en la Tadeo. Entonces, como esa primera llegada a Bogotá de Pereira, cuando uno descubre que no sabe nada, que era muy, muy buena montañera realmente, pues yo creo que ese es como el inicio del viaje. Ayer me acordaba que, por ejemplo, yo nunca había oído los Rolling Stones, que ya eran unos viejos. Ese fue como el impacto de la llegada a Bogotá. Estudié en Bogotá 4 años, pues hice la carrera allá y de ahí me fui a vivir a España, que yo sí quería hacer pues, como una especialización y ahondar más en los estudios fuera de Colombia, y en ese momento descubrí que había que tenía la posibilidad de hacer un doctorado en dibujo en la Complutense. Entonces me fui para allá. Y ese es como el segundo momento de desplazamiento importante y me acuerdo como que volví a quedar como cuando llegué de Pereira a Bogotá, o sea, igual de despistada. En ese momento descubrí que no me había visto la Guerra de las Galaxias. Era toda una excentricidad para una persona de mi edad. Mis amigos españoles me presentaban como, hola, les presento a Rosa, no se ha visto la Guerra de las Galaxias. Eso, en España viví 7 años. Ya hice como toda una vida allá. Nosotros los colombianos tenemos una magia, tenemos una chispa que gusta en el exterior. Y por otra parte, tenemos un pequeño estigma que se ha dado por la mala fama que tuvo Colombia en los anteriores años, por la violencia, por la droga, que todavía nos tiene marcados a nivel internacional. En las redes transnacionales y que viven de relaciones internacionales, lo que hemos encontrado, se encontró, es que inicialmente se trabajó con personas de estrato 1 y 2 para llevarlos como mulas, para que fueran transportadores de estupefacientes. Y con la experiencia, se descubrió después que la experiencia migratoria era mucho mejor. Entonces muchachos y muchachas o gente adulta que venía de Europa, de Estados Unidos, que tenía una amplia experiencia migratoria, es decir, que no generaban sospechas, que sabían comportarse en los aeropuertos, responder los interrogatorios, etcétera, etcétera, por su amplia experiencia migratoria, fueron vinculándolos a ese mercado ilícito. ¿En qué consiste la trata? Es en el llevar o trasladar a los seres humanos como una mercancía de un lugar al otro, y no necesariamente tiene que ser con el consentimiento de las personas, porque muchas personas o muchas de las víctimas que tuve que atender fueron conscientes y eran conscientes de que iban a ir a trabajar, iban a mejorar su futuro, pero claro, cuando llegan allá les cambian totalmente todas las condiciones, y cuando llegan o la recepcionan algunas personas, creo que las victimizan más. De largo tiempo atrás ha venido el problema de la trata de personas
y del tráfico de migrantes, y desafortunadamente en el eje cafetero, por alguna serie de razones, se ha concentrado ese problema. Sin embargo, Colombia es un país muy activo, muy activo desde el punto de vista de la prevención, como de la represión y del control del tema de la trata de personas. Colombia ha adelantado unos temas de capacitación a nivel general para que las personas no se dejen engañar, no caigan en la trata de personas. Pero también ha desarrollado convenios muy importantes a nivel multilateral con las entidades de control, con la Interpol, con la policía de otros países y con las entidades internacionales como la OIM, para atención, control del tema de la trata de personas. Pero desafortunadamente es una situación que se da. Es muy difícil de controlar, pero lo que sí es cierto es que Colombia es uno de los países más activos en el tema. Es un país que de hecho sirve mucho de capacitador para países de Centroamérica y para países del Caribe sobre el tema de atención a la trata de personas. Cada persona que cae en este delito es por la situación económica de su país, de su población, de su entorno familiar y demás. Se sabe que hay en las fronteras de Colombia hay salidas, digamos, de droga, de personas, hay tráfico, hay trata de personas, para fines de explotación sexual, mujeres, niñas, para esclavitud, neoesclavitud, ¿no? Trabajo forzado. Sabemos que están operando en la frontera de Colombia agrupaciones mexicanas, ¿no? Eso es de lo que se tiene, digamos, información, ¿no? Sabemos que el cartel de Jalisco Nueva Generación puede tener incidencia acá en territorio colombiano. Y pues dentro de lo que significa todo esto, es un entramado transnacional, es decir, que opera simultáneamente en varios países. Sin duda está apoyado, digamos, por la corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? En algunas zonas de los países limítrofes, incluyendo pues gran parte de América Latina, ¿no? Porque no es un fenómeno solamente de Colombia. La droga sale, las armas entran, las personas son obligadas a viajar, a moverse engañadas, obligadas porque son amenazadas sus familias. Pues estos cárteles están en distintos países, no solamente aquí en Colombia, están alineados, digamos, ¿no? Porque son literalmente empresas muy lucrativas que reportan miles de millones de dólares anualmente. Entonces, pues frente al poder del dinero, ¿sí? Frente al poder del dinero y las amenazas, ellos logran romper, ¿sí?, con las fuerzas de seguridad de los estados y logran atravesar sin ningún problema la frontera, que es lo más preocupante en este momento. Yo casos de trata de personas con hombres, sino con mujeres, especialmente en los lugares de alterne o centros de sexo servicio en Madrid, que fue donde yo centré mi atención de estudio. Allí hay una cosa, un componente conductual, comportamental, de minusvalía. Creo que nuestra humanidad tiene mucho por recorrer, ¿no? Por recorrer y por encontrar, digamos, aún. Yo soy optimista frente al futuro de la humanidad. Creo que hemos pasado momentos muy difíciles y hemos generado avances, ¿no? Hemos generado avances. Creo que todavía tenemos mucho por aprender. No podemos olvidar nuestra historia, no podemos olvidar los caminos que ya hemos recorrido, ¿sí? Esos caminos que hemos recorrido donde hemos fracasado, donde hemos triunfado, donde hemos aprendido, donde hemos sufrido, donde hemos amado,
¿sí? Todavía tenemos que constituirnos como especie, digamos, donde tenemos que cultivar valores, ¿no? Valores que nos hagan ser una humanidad mucho más abierta, una humanidad cercana al otro, una humanidad que se preocupe por los demás. Creo que esos caminos, digamos, del encuentro con los demás, el encuentro con nuestra humanidad, como dice el título, Caminos Humanos, ¿no? Tenemos que profundizar esa humanidad que se ha perdido hasta cierto punto por el consumo excesivo, el egoísmo, pues la excesiva ambición, ¿no? Y también por esta superficialidad a veces en la que vivimos, pues por la comunicación que estamos consumiendo, ¿no? Tenemos que recuperar esos momentos de madurez sobre las ideas, de concentración, de reflexión. Dicen que un colombiano no se vara, que nunca se queda quieto. Siempre encuentra algo que hacer. Primero se sueña, se juega con ser bombero, zapatero, médico o astronauta. Se desarrolla un oficio familiar o se aprende una habilidad que nos haga felices en la vida. Y cuando migran, llevan en la maleta su oficio, lo que han aprendido, las ganas de saber más. La idea de ganar en dólares para cumplir un sueño, para ayudar a su mamá, a su hijo. Es un sueño hecho realidad.